Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Señor, podemos decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos gozamos y nos alegramos en presencia del Señor, amén. ¿Cómo no estar alegres si la presencia de Dios se hace manifiesta en medio de su pueblo? Hermanos amados, amados del Señor, en este día quiero invitarlas a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, en el verso 25. Allí estaremos refiriéndonos al texto de las Sagradas Escrituras, de modo que si tiene su Biblia, le invito para que pueda abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el verso 25. Y nos dice así la bendita, la santa palabra del Señor. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Oramos al Señor.
Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado este momento en el que hemos de estar compartiendo, Señor, la exposición de tu palabra. El ruego en oraciones que, Señor, nos sea dada la gracia para poder anunciar el Evangelio con denuedo, con sabiduría, y así afirmar los corazones de todo tu pueblo y de todo el que tú convocas en torno a tu palabra, Señor, para que su fe pueda fortalecerse y así, Señor, sostenerse en medio de estos tiempos hasta el día de tu advenimiento. Por medio de Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, si hay alguien en los evangelios que, un grupo de personas en los evangelios que se destaca, no solamente son los enfermos, no solamente son los pecadores arrepentidos, sino también los fariseos y los escribas. En todos los evangelios nosotros escuchamos hablar acerca de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, porque ese era el grupo religioso establecido de esos tiempos, con los que Jesús lidiaba continuamente, amén, con quienes continuamente él tenía controversias. Y en estos días hemos estado hablando acerca de un fariseo que tenía un conocimiento pero que no era exacto, que le dijo al Señor, bien has dicho, maestro, el amar a Dios con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas y el prójimo es más que los sacrificios y que los holocaustos. Y Jesús le respondió diciendo, sabiamente has respondido, no estás lejos del reino de Dios. Amén. Amén. O sea que este hombre tenía un conocimiento, pero no era exacto, porque si tenía un conocimiento exacto, entonces iba a poder entrar al reino de Dios. Porque al reino de Dios se entra, ¿cierto? Jesús dijo, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de Dios. Esto se lo dijo a uno de los principales de la sinagoga, Nicodemo, el cual viniendo en la noche para consultarlo, también acerca de cómo poder hacer las obras que agradaban a Dios. Jesús le dijo que no iba a poder entrar al reino de Dios si no tenía un nuevo nacimiento. Y él dijo, ¿cómo puedo siendo un hombre viejo? Ahí vemos constantemente a este tipo de personas que se acercaban a Jesús y mayormente se acercaban o para probarlo, para saber si verdaderamente era de Dios, o porque tenían inquietudes, o porque veían que la vida del Señor Jesucristo los deslumbraba, los maravillaba, porque veían que el Señor Jesucristo hacía lo que ellos no podían hacer a pesar de que guardaban la ley. Y podían vivir de una forma como el Señor Jesucristo vivía. Amén. No podían vivir de la forma y con la libertad con la que el Señor Jesucristo vivía y se desenvolvía. Entonces los maravillaba, los sorprendía. Y algunos se acercaban para probarle, otros para consultarlo, otros para tentarlo. Era este grupo de personas. Y usted sabe que cuando yo miro este grupo de personas, y miro al grupo de personas que hoy conformamos la iglesia de estos días, a veces mirándolo y mirando ese grupo religioso y mirando la iglesia de hoy en día, digo, cuánta similitud pareciera que hay cuando hay todo un abismo en realidad. Amén. Hay mucha similitud, pero hay todo un abismo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos entrado al reino de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. En otro tiempo vivíamos siendo extranjeros, estando ajenos a las promesas, a los pactos. No sabíamos nada acerca de Dios. Pero un día nos fue anunciado el Evangelio, creímos en el Señor Jesucristo y entramos a esta gracia, entramos a este reino por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero luego de haber entrado por la fe, muchos de nosotros fuimos enseñados a que teníamos que hacer. Y que para agradar a Dios tenemos que hacer, ¿no es cierto? Amén. Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que orar, tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar. Y no estoy con esto diciendo que no es bueno el hacer, porque contradeciría lo que la Escritura dice, que la fe sin obras es muerta, y que nosotros por medio de las obras podemos mostrar la fe.
Pero una cosa es que nosotros podamos por medio de las obras mostrar la fe y otra cosa es que hagamos cosas para querer agradarlo a Dios. Cuando en realidad nada de todo lo que nosotros hagamos como hombre va a poder cumplir con la medida de la exigencia de Dios, con lo que Dios exige. Amén. Fíjese, nosotros leímos el primero y más grande de los mandamientos. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Es el primer y más grande mandamiento. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted en su mente todo el día está pensando en Dios? Y en su corazón, ¿el único sentimiento que alberga es en cuanto a Dios? Y toda su fuerza, todo su empeño, ¿usted lo pone en pos de Dios y de su obra? Si decimos que sí, nos engañamos y mentimos a la verdad. ¿Por qué? Porque no es así. Si pusiéramos todo nuestro esfuerzo en pos de Dios y en pos de su obra, muchos de nosotros estaríamos viviendo por y para el Evangelio. Y estaríamos haciendo la obra de Dios todo el día, como el Señor Jesús la hacía, ¿no es cierto? Cuando el Señor Jesús salió a la obra del ministerio, ya nunca más volvió a la casa de sus padres. Pero nosotros salimos de nuestra casa y estamos pensando, ¿cuándo termina si vuelvo a casa? Y estamos pensando, ¿habré cerrado la puerta del fondo? ¿Habré cerrado la llave del gas? ¿Habré apagado la luz? Y aún estamos en la iglesia. Amén. Entonces nos engañamos a nosotros mismos y en verdad no nos conocemos. Si somos sinceros, nosotros no amamos a Dios con toda nuestra fuerza. No amamos a Dios con todo nuestro corazón y no amamos a Dios con toda nuestra mente. Entonces, si el cumplir el mandamiento y en el cumplir el mandamiento se encontrara para nosotros la vida eterna, hermano querido, ninguno de nosotros seríamos merecedores de esa vida, más el no cumplir el mandamiento significa que acarrea castigo, acarrea condenación, ¿no es cierto? Porque un mandamiento es dado ¿para qué? Para que se cumpla. Si yo doy una orden, ¿la doy para qué? Para que se cumpla. Si Dios da una orden, ¿la da para qué? Para que se cumpla. ¿Amén? Y Dios ha dado como su primer orden, ámeme a mí con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón. Y es un idilio. Nosotros quisiéramos, porque con el corazón quisiéramos amarlo a Dios con toda nuestra mente. Amén. Pero si juega Peñarol Nacional, estamos pensando a qué hora es el partido. Y si hay y hoy juega, ¿No juega? ¿Se suspendió? ¿Se suspendió? No, juegan en puerta cerrada. Ah, juegan a puerta cerrada. Bueno, la hermana es más futbolera que yo. Yo no estaba sabiendo. Yo algo había oído porque me había dicho mi hijo mayor, como que hoy jugaba. Se suspendió por la muerte de Tavares. Iba a jugar. Amén. Entonces, ve, ahí estamos. Ahí estamos. Yo estaba medio desinformado. Gracias, diácono. Entonces, ahí estamos. Amén. Y si llega la hora del mediodía, ¿qué le pasó a Pedro cuando subió a la azotea para orar? ¿Se acuerda qué le pasó? Le vino hambre. Y estaba orando. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin embargo, él había subido para orar y tenía hambre. Y vino la visión de Dios y le dijo, mata y come. Y le dijo, no, Señor. Le desobedeció a una ordenanza del Señor. Y nuevamente le mostró la visión y le dijo, mate y come. Y dijo, nunca nada inmundo entró en mi boca. Y por tercera vez, y la visión subió, y la voz le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Amén. Había subido a orar, pero no estaba decidido a obedecer. ¿Cuánta gente va y ora y dice, yo oro todos los días, pero no tiene decisión por obedecer? Entonces significa que no ama a Dios. No ama a Dios con toda su fuerza, no ama a Dios con toda su mente, no ama a Dios con todo su corazón. Y aún tiene la oración como algo que de alguna manera acalla su conciencia. Y dice, bueno, orando puede ser que a Dios lo agrade y que así encuentre el favor. Entonces es un idilio para nosotros pensar que podemos llegar a amar a Dios con toda nuestra mente,
con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Mucho menos si pensamos que tenemos alrededor de 20 años, ¿no? Cuando empieza la edad del noviazgo. O si tenemos 30 años de casado, cuando ya prácticamente más de la mitad de la vida pasamos al lado con nuestra esposa. ¿Amén? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro corazón se comienza a repartir. Amén, le amamos a la esposa, le amamos a los hijos. ¿Y qué hay de los hijos, no es cierto? Algunos hacen hasta idolatría de los hijos. Amén, le amamos a los hijos, le amamos a papá y le amamos a mamá. Amén. Entonces es un idilio pensar que podemos como hombres nosotros amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Y si ese es el primer mandamiento, hermano, no cumplir ese mandamiento acarrea la condenación. Y no podemos hacernos herederos de la vida eterna. No podemos hacernos poseedores de la vida eterna. ¿Y qué hay en el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se imagina usted teniendo hambre y que le sirva la esposa la comida o que el esposo haga ese rico asado del día domingo y cuando se lo sirve a la mesa, usted está pensando, ¿el vecino tendrá para comer? No está pensando, ¿no es cierto? Se sirve del asado que le asó su esposo o se sirve de los ravioles que cocinó su esposa. Amén. Y no está pensando en el prójimo si tiene en ese momento para comer, ¿no es cierto? Sino está pensando en qué, en satisfacerse a sí mismo. Entonces no podemos decir que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque si amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en el momento que estoy pensando en satisfacerme a mí, tendría que también pensar en mi prójimo. Y compartir mi plato con mi prójimo. Pero no lo hago, ¿no es cierto? ¿Ustedes lo hacen? ¿Ustedes lo hacen? ¿No lo hacen? ¿Por qué? Porque nos amamos a nosotros mismos, nos buscamos satisfacer a nosotros mismos. Y más cuando tenemos profundos deseos o cuando tenemos grandes deseos. Amén. Entonces es un idilio pensar de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón y amar a aún nuestro prójimo que le vemos. Porque no lo hacemos. Porque nos amamos a nosotros. Entonces, cuando nosotros recibimos los mandamientos de Dios, no los recibimos los mandamientos de Dios para cumplirlos, sino los recibimos los mandamientos de Dios para que nos conozcamos a nosotros mismos. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque si no vivimos en el engaño y en la hipocresía de los fariseos, vivimos en el engaño y en la hipocresía de esos hombres que querían hacer cosas para poder agradar a Dios. Amén. Amén. Vivimos en ese engaño. Y usted sabe que la hipocresía, cómo es algo terrible. Es algo terrible. Amén. En nosotros. Porque es como una pantalla que nosotros queremos poner delante de nosotros para que los demás no nos vean como somos en realidad. Es una pantalla que nosotros, es como que nosotros nos disfrazamos y actuamos para que los demás no nos vean como somos en realidad. Pero delante de Dios, ¿me puedo disfrazar? No me puedo disfrazar, porque Dios me conoce tal como soy, aún en la intimidad me conoce, y conoce lo profundo de mi ser, conoce lo profundo de mis pensamientos. Él conoce aún las intenciones que hay en mi corazón. Pero la Biblia me dice que Dios me ama. Entonces, entre tanto más yo me conozco a mí, entre tanto más conozco mi persona, entre tanto más conozco mi ser, pero a su vez estoy sabiendo que Dios me ama, entonces hallo que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Hallo que el amor de Dios es profundo, es alto, es ancho, y sobrepasa a todo entendimiento y que nunca deja de ser. Y ahí va cambiando la perspectiva. ¿Se acuerdan lo que hablamos el día miércoles que decíamos? ¿Cómo podía ser que Pedro le dijera al Señor Jesús que le amaba después de qué? De haberle negado 3 veces y bajo juramento.
Y el Señor le había hablado anticipadamente, le había dicho anticipadamente, mira Pedro, te ha pedido el diablo para zarandearte, hoy antes que cante el gallo me negarás 3 veces, pero yo le he pedido a Dios para que no te falte la fe. En vez de Pedro decir, gracias Señor porque estuviste orando, intercediendo por mí, y voy a confiar que si tú oraste e intercediste por mí, aunque sea tentado y aunque haga lo malo, yo sé que tú vas a estar ahí para guardarme, para salvarme. Pero él no dijo así. ¿Qué dijo él? No, Señor, contigo voy hasta la muerte. Mi compromiso es tan grande contigo que voy hasta la misma muerte. No creyó a lo que el Señor decía. ¿Por qué? Porque no conocía su ser. Porque no conocía. ¿Por qué? Porque estaba engañándose a sí mismo. Estaba viviendo en una hipocresía, él tenía una apariencia y estaba confiando más en la apariencia que en lo que en realidad en lo que su ser era. ¿Por qué? Porque no se conocía a sí mismo, pero el Señor le conocía y el Señor a sí mismo la había escogido y la había llamado. Por eso yo digo que cuando miro a este grupo de los fariseos y de los escribas y de los sacerdotes que tanto se esforzaban por hacer las obras de Dios y para agradar a Dios, y miro a la iglesia y me miro aún a mí mismo, digo, ¿cuánta similitud hay en ello? Porque en vez de estar confiando y descansando en que Dios me ama y que me ha escogido tal como soy, y que me ha llamado aún sabiendo cómo soy, y que no me diferencio de ningún otro, porque no soy distinto a ningún otro. Amén. Y así mismo me escogió y me llamó, y en vez de fundamentarme en el amor con el que Dios me ama y en el llamado y en la elección que Dios ha hecho, y si Dios escogió no se habrá equivocado, porque Él es Dios. ¿Podría Dios equivocarse? ¿Podría Dios errar? ¿Podría Dios cometer un error? No, porque es omnisciente. Lo sabe y lo conoce todo, y lo ve todo. Amén. Entonces, no es que Pedro le había dicho cuando el Señor le dijo, ¿me amas más que esto? Y le dijo, sí, Señor, te amo, y tú sabes que te amo. No es que estaba siendo hipócrita en ese momento, sino que en ese momento él estaba reconociendo que le amaba al Señor. ¿Por qué? Porque todo su ser ya había sido descubierto. Ya en el patio del dolor él había visto los ojos del Señor y el Señor había fijado los ojos en él mientras él se juramentaba diciendo, no lo conozco, no conozco a tal hombre. Y lo maldecía al Señor Jesucristo, después de haber dicho que tenía un compromiso de ir con él hasta la misma muerte. Y no solamente que no fue con el Señor, sino que cuando el Señor fue crucificado, él no tuvo mejor idea que volver a las redes, volver a su antiguo oficio. Y no solo volvió solo, instó a sus compañeros de ministerio que lo acompañaran. Y él sabía para qué Dios lo había llamado. Le había dicho el Señor que dejaría de ser pescador para ser pescador de hombres. Así que su llamado era que le sirviera en cuanto a la extensión del reino de Dios y a predicar el evangelio. Pero le había negado en el patio del dolor, bajo juramento de maldición 3 veces, se volvió al antiguo oficio, abandonó el llamado de Dios, instó a sus compañeros de ministerio, los otros discípulos que tenían un ministerio semejante al de él, los instó para que acompañaran y ahí pasaron toda la noche y fracasaron porque nada habían pescado. Pero en la playa se encontraba el Señor diciéndole, hijito, ¿tenéis algo de comer? No hemos pescado nada. Le dijo, echen la red a la derecha, y echaron la red y no podían sacarla de la cantidad de peces que había. Y viendo Pedro que era el maestro el que le hablaba, no se alcanzó a ceñir la ropa, se tiró de la barca y nadando llegó hasta la orilla. Cuando llegó a la orilla ya el maestro tenía las brasas, el pescado sobre las brasas y tenía pan para comer. ¿Por qué? Porque nunca iban a tener ellos algo para darle, pero el Señor siempre tendría algo para darnos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, ¿cómo podía él decirle que le amaba? Porque su amor no estaba fundamentado en lo que él hacía por el Señor, porque ya su ser había sido revelado y se había descubierto que él no cumplía, que él no obedecía, que él era un traidor. Pero lo amaba el Señor, ¿por qué?
porque veía que el Señor lo seguía amando en respuesta a su amor. Veía que el amor de Dios era incondicional para con él. En respuesta a ese amor, le amaba. Amén. En respuesta a ese amor es que le amaba. Entonces, hermanos queridos, amados del Señor, es imposible que nosotros cumplamos, y es un idilio pensar que podemos cumplirlo. Entonces, si nosotros no podemos cumplir con el mandamiento, y el mandamiento tiene la promesa de que recibiríamos la vida eterna, el no cumplirlo significa que nosotros no podemos ser herederos de esta vida, no podemos recibir esta gracia. Sin embargo, decimos haberla recibido. Pero ¿cómo es que hemos recibido esta gracia? ¿Por lo que hicimos o por lo que creímos? Por lo que creímos, no por lo que hicimos. Porque no podemos hacer nada para recibir esta gracia. Por eso Jesús no fue que le dijo, en la ley está escrito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. En Marcos capítulo 10, verso 28, allí sí le dijo al fariseo. ¿Por qué? Porque este le preguntó acerca del primer mandamiento, pero este otro no le preguntó acerca del primer mandamiento. Este otro le preguntó acerca de cómo podía heredar la vida eterna. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y qué lees? Y éste respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa, un mandamiento con promesa. Amén. ¿Cuál era la promesa? La vida eterna. Amén, bien has dicho. Haz esto y vivirás. Pero cuando le dijo, haz esto y vivirás, si él conocía su ser, tenía que darse cuenta que jamás él podía hacerlo. ¿Por qué? Porque había ido allí para probarlo al Señor Jesús. No había ido ahí para bendecirlo al Señor Jesús. No había ido ahí para honrarlo al Señor Jesús. No había ido ahí para adorar al Señor Jesús. Había ido ahí para probarlo, para tentarlo. Ya estaba incumpliendo con el mandamiento, porque ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿No es la imagen del Dios invisible, la sustancia misma del Dios que no se ve? Entonces no había ido ahí para adorarlo, no había ido para honrarlo, no había ido ahí para bendecirlo, había ido para tentarlo, para probarlo. Ya había incumplido el primer mandamiento de amar a Dios. Sin embargo, el Señor no le dijo, mira que no estás cumpliendo el mandamiento. ¿Por qué? Porque el Señor nunca le ha dado a los hombres que cumplan el mandamiento para vivir, sino que reciban el mandamiento para que conozcan su ser, para que se den cuenta que por el hacer no iban a alcanzar la promesa. Y viendo que no pueden alcanzar la promesa porque nunca pueden hacer algo para poder agradarle a Dios, le puedan recibir al Señor como el Salvador, le puedan recibir al Señor como el Mesías, le puedan recibir al Señor para poder, por medio de la fe en el Señor, recibir la promesa de la vida eterna. Porque Dios ha dado dos promesas, una es por medio del hacer y otra es por medio del creer. A la nación de Israel le dio la promesa en que si hacían vivirían. Pero a la iglesia no le dio la promesa que si hacen viven. A la iglesia le dio la promesa que recibieron la vida por el hecho de haber creído. Entonces, si comenzamos por medio del Espíritu y a través de la fe, no nos vistamos de una hipocresía ni vestidura de fariseo en querer hacer para agradar a Dios. Entendamos que lo que nosotros recibimos, lo recibimos por el haber creído con fe. Lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido por el haber creído con fe. Por eso es que los exhortó duramente el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, diciendo, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora habéis de acabar en la carne. ¿No sabéis que todos los que se quieren justificar por las obras de la ley de Cristo se desligan y de la gracia caen?
¿Por qué? Porque ellos querían volverse a las obras para poder agradar a Dios y para poder recibir la promesa. Ahora, las obras no es cuestión de que no las voy a hacer, las voy a hacer, pero las voy a hacer impulsado por el amor que mueve a la fe. Y es muy distinto. Cuando yo hago las obras impulsado por el amor que mueve a la fe, es muy distinto. Porque ya no son obras que yo hago para agradar a Dios, sino son obras que yo hago por el gran amor que Dios derramó por medio de su Espíritu Santo en mi corazón, que me mueve a hacer las obras, que me mueve a compasión, que me mueve a misericordia, que me mueve a que lo que de gracia di, de gracia recibí, de gracia también lo dé. Es muy distinto. Porque ya no es un intercambio con Dios, sino que soy movido por el Espíritu Santo de Dios, soy impulsado por el gran amor que Dios derramó en mi corazón por medio de su Espíritu Santo, aún siendo un vil pecador. Es muy distinto querer intercambiar con Dios. Por eso esa doctrina que hoy se enseña de hacer pacto con Dios es una herejía muy grande. O de aquellos que enseñan la doctrina de la prosperidad, traiga y va a recibir. Es un engaño grande. Si uno da, uno recibe. Pero no debe de dar por intercambio con Dios, sino debe dar como propuso en su corazón y no con tristeza, sino con alegría. Si nosotros aprendiéramos, hermanos, lo que es la gracia de dar, ¿sabe qué libertad tendríamos para dar? ¿Por qué? Porque el que da mucho más recibe. ¿No es que los que enseñan la doctrina de la prosperidad lo enseñan como a modo de intercambio y aún así reciben? ¿Por qué? Porque es ley, da y recibirá. Medida apretada, remecida y rebosante. Pero lo enseñan como a modo de intercambio. Entonces no hay libertad. ¿Por qué? Porque no lo doy con gozo lo que doy, sino que lo doy esperando recibir. ¿Y qué hay si Dios dispone por su buena voluntad en ese momento no concederme el capricho o lo que yo pido? ¿Qué sucede con mi relación con Dios? Se ve rota. Porque digo, yo pedí y no recibí, di y no recibí. ¿Sabe cuánta gente dejó de dar, dejó de hacer? Porque dice, me cansé de dar en la iglesia. Nunca recibí nada. He escuchado gente decir, hasta mire, que pareciera que cosa de mandinga, que cuando daba el diezmo peor me iba. Y gracias a Dios que así le fue. Y usted diga, pero está loco, pastor. No, no estoy loco. Porque si no hubiera entendido y aprendido que a Dios se tiene en una relación de intercambio, dar para recibir. Y uno no debe dar para recibir, uno debe dar como propuso con su corazón y con alegría. Y entendiendo la gracia de dar, que hemos sido enriquecidos. Cristo siendo rico se empobreció para enriquecer el mundo. Nosotros siendo pobres fuimos bendecidos con toda bendición espiritual y somos mayordomo de todas las bendiciones espirituales. Si entendiéramos la gracia de dar, viviríamos para Dios y por el Evangelio. Y no tendríamos otra ocupación que hacer esta obra, las obras del Señor. Entonces, cuando este hombre se estaba yendo diciendo, bueno, voy a hacer esto a ver si vivo, Jesús no lo dejó ir así nomás. Porque si se hubiera ido así, Jesús no lo dejó ir así nomás. Él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Versículo 29 del capítulo 10. Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele.
y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora nosotros miramos, Jesús no lo dejó ir así nomás, sino que le dio una enseñanza más. Dijo, un hombre cayó en manos de ladrones y fue dejado medio muerto. Según la ley, un sacerdote no podía tocar un cuerpo muerto, ni tampoco un levita, porque ellos oficiaban en el templo, y por causa de que oficiaban en el templo, el tocar un cuerpo muerto significaba que quedaban contaminados. Así que no podían seguir sirviéndolo a Dios, entonces no lo podían tocar y lo dejaban ahí medio muerto. Así que los que servían en el templo pudieron hacer algo o podían hacer algo por este hombre, no podían hacer nada por este hombre, por causa de la misma ley. ¿Y esto qué es lo que muestra? Que la ley nos salva. No puede salvar al hombre que está moribundo, no puede salvar al hombre que está medio muerto. Pero pasó un samaritano, que era un hombre menospreciado, menospreciable. Los samaritanos en aquellos tiempos pertenecían también a la nación de Israel, pero pertenecían a la nación del norte, quienes muchas veces fueron asediados, y a causa del asedio muchos de estos hacían contratos con otras mujeres de otros pueblos, dando a sus hijas o a sus hijos con mujeres de otros pueblos, y ahí iban mezclando su sangre. Y esto era porque decían, si mezclamos nuestra sangre, entonces no nos van a tomar por esclavos porque ya somos familia. Entonces lo hacían como a modo de protegerse a sí mismos. Por esa razón es que eran considerados peor que a Jesús lo maldijeron diciendo, ya sabemos que tienes demonio y que eres samaritano. Fíjese en la escala que estaba, un samaritano. Amén. Entonces no tenía nada que ver un samaritano con la ley, ya era una persona contaminada y peor que un gentil era para los judíos, pero fue movido a misericordia. Ahora, este que cayó en manos de los ladrones, nada podía recibir de la ley, tampoco nada podía hacer por sí mismo, porque estaba medio muerto. ¿Quién fue el que hizo por él? El samaritano, el que no tenía nada que ver con la ley. Ese samaritano tiene que ver con Jesucristo, porque él no vino, él vino bajo la ley, pero no en relación a la ley, sino vino en relación a la gracia. Porque la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Entonces nosotros miramos, hermano querido, ¿qué es lo que Jesús le estaba enseñando? De la ley no puedes hacer ni recibir nada más que condenación y muerte. Por eso dice que la ley del Espíritu de vida nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Ayer lo compartíamos también allí en Romanos capítulo 8 y verso 2. ¿Dónde hay una ley que sea para pecar? ¿Usted conoce alguna ley que sea para transgredir, para pecar, para desobedecer? ¿Que sea algo ley? No, todas las leyes se hacen ¿para qué? Para lo bueno, para una vida recta, para una vida justa, ¿no es cierto? Cuando uno hace una ley, un marco legal, lo hace ¿para qué? Como norma, para la buena relación, para el buen comportamiento, para que la gente se rija por esa ley y tenga un buen comportamiento. Pero Romanos capítulo 8, verso 2 dice que la ley del Espíritu de gracia nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ley es esa del pecado y de la muerte? Los mandamientos. Porque los mandamientos nos muestran que somos pecadores. Y los mandamientos que nos muestran que somos pecadores nos dicen que debemos recibir la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, entre tanto más nosotros conocemos nuestro ser, tanto más nos damos cuenta que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Tanto más nos vemos que nos hayamos perdido, entonces tanto más seguridad tenemos en recibir al Señor Jesucristo, que es el único que puede hacer algo por nosotros. Que es el único que viene a nuestro rescate, como así fue el samaritano al rescate de ese hombre medio muerto,
¿Por qué? Porque él no tenía la preocupación de que si se contaminaba por tocar a un hombre muerto no iba a poder oficiar en el templo, porque él no venía para oficiar en el templo, él venía a salvar al pecador. Él venía a rescatar lo que se había perdido. Entonces tenemos que conocer nuestro ser y no vestirnos de hipocresía, queriendo nosotros hacer cosas para agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que nada podíamos hacer y nada podemos hacer para poder agradarle a Dios, solamente el recibir el Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Quién es el que Dios ha enviado? A su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros creamos en Él y para que nosotros lo recibamos por la fe y para que nosotros vivamos por el Señor Jesucristo, para poder hacer todo lo que el Señor nos ha llamado en este tiempo y por lo cual nos ha tomado. Por el Señor Jesucristo, no por nosotros mismos, no porque nosotros podamos hacer algo, no porque seamos competentes por nosotros mismos, sino que es la capacidad, es la competencia y es la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Es muy distinto, es muy distinto. Entonces, hermanos amados, tenemos que fundamentar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nosotros éramos ese hombre que cayó en manos de los ladrones que le robaron todo. ¿No vino el diablo a matar, hurtar y destruir? ¿Y no estábamos nosotros antes bajo la potestad del diablo? ¿Y no nos había robado todo? Éramos nosotros los que caímos en manos de ladrones. Pero la ley nada podía hacer por nosotros, porque eso pasó el sacerdote de largo, por eso pasó el levita de largo. ¿Para qué? Para que nosotros no confiemos en las obras de la ley, sino que confiemos en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El samaritano, el que vino y lo hizo todo. Fíjese, el samaritano le dijo, date vuelta que voy a ungirte. No, dice que lo tomó, lo levantó, lo ungió, lo vendó, lo llevó a la casa del mesonero, le pagó la cuenta al mesonero. ¿Quién hizo? Lo hizo eso, el que cayó en manos de los ladrones. El que cayó en manos de los ladrones estaba medio muerto, le habían quitado todo, no tenía nada. Lo hizo todo por él, el buen samaritano. Así también lo hizo todo por nosotros el Señor Jesucristo. Así también lo hizo todo por nosotros el Señor Jesucristo. Para que nosotros confiemos en que lo que Él hizo es perfecto y nos apoyemos en el Señor Jesucristo y no nos apoyemos en nosotros mismos, ni queramos hacer intercambio. Hermanos, tenemos que saber y reconocer que no tenemos nada, que caímos en manos de ladrones, que estábamos medio muertos, pero vino el buen samaritano que es el Señor Jesucristo y nos rescató. Entonces, si yo no tengo nada y estoy medio muerto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer una persona media muerta, que está moribunda, que está falleciendo y que se está muriendo? No puede hacer nada y si le robaron todo no tiene nada para dar, pero lo puede recibir todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué querer hacer algo si no podemos hacerlo? ¿Y por qué no recibir todo lo que nuestro buen Dios tiene para nosotros? Entonces es un idilio querer cumplir el primer mandamiento. Solamente el decir voy a amar a Dios con toda mi mente, con toda mi fuerza y con todo mi corazón es un idilio. Y si digo que voy a hacerlo, me engaño a mí mismo. Y soy un hipócrita. Y si digo que lo estoy haciendo, soy un hipócrita, porque no lo estoy haciendo ni lo puedo hacer. Pero Dios no me dio que yo hiciera, sino que por medio del mandamiento yo reconozca que no puedo hacerlo. Y al reconocer que no puedo hacer nada por mí mismo, esté preparado para recibir la gracia de Dios. Cuando yo reconozco que no puedo hacer nada por mí mismo, entonces ahí es cuando me hallo preparado para recibir la gracia de Dios. Que en este día pueda recibir la gracia de Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, y le sea suficiente para vivir en este tiempo una vida y una vida de plenitud y abundancia. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual llegará a nosotros en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, cumpliéndose el designio de tu voluntad, Señor, por donde, por medio del Señor Jesucristo, hemos obtenido, Señor, el perdón de los pecados y el don de esta vida eterna, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Te invito para alabar y adorar juntos el buen nombre de Cristo, hermanos. Le animamos a que consiga una Biblia,
porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,